Bueno, la clase de hoy de psicología está relacionada con un tema que es bastante interesante porque es bastante común, pero poco entendido. Es bastante popular el tema, pero no se suele explicar sus orígenes. El tema es las fobias, los diferentes tipos de fobias que existen. O sea, ahorita empezar. Ok. Entonces lo que diremos para comenzar, que la fobia es un miedo intenso, persistente, irracional obviamente, hacia un objeto, una situación, una actividad específica, debido al cual el individuo lleva una vida limitada. O sea, la fobia es un limitante psicológico, algo que hace que el individuo se prive de ciertas situaciones, de ciertos objetos o de ciertas actividades porque siente un miedo intenso, excesivo, irracional. ¿Ok? Entonces, este tipo de miedo es diferente al miedo normal, ¿verdad? Que usted de repente vaya cruzando la calle y mire una serpiente y se le viene hacia usted. Entonces es normal que usted tenga miedo, ¿verdad? Lo que no es normal es que usted, por ejemplo, vaya cruzando la calle, eh, vea a un grupo de personas que está ahí, un grupo grandecito, y usted le dé miedo acercarse. Aunque se miren que son gente inofensiva, porque usted le tiene miedo a estar cerca de un montón de gente. Eso ya es algo que se sale de lo racional. Por eso aquí dice, es un miedo irracional, o sea que no tiene lógica. Vamos a ver, dice en el chat aquí, copiamos. Sí van a copiarlo todo, pero ahorita no. Cuando yo les mande al grupo la diapositiva, ahí lo van a copiar con buena letra. Entonces no tengan prisa. Entonces, ¿qué es la fobia? Es un miedo irracional. Es un miedo intenso. Y que es privativo, o sea, que le quita a uno la posibilidad de hacer varias cosas. Ahora, ¿de dónde se deriva este término fobia? La palabra phobos significa miedo. Hay un ser mitológico en la mitología griega que se llama Phobos, que representa el miedo. Entonces, por eso de ahí viene la palabra fobia. La fobia ha sido estudiada en la psicología desde que empezó la psicología, pero uno de los que trató de entenderla en sus causas es Sigmund Freud, 1929, que él manejó la fobia de dos fases del proceso neurótico. Para él, en una primera fase, la fobia es la represión del líbido. Esta palabra la van a investigar ustedes. Es la represión de la libido y su transformación en angustia, fase que queda ligada a un peligro exterior. O sea, ¿qué significa? Que para Sigmund Freud, la primera fase de la fobia es que la persona reprime su instinto y esa represión que hace de sí mismo se transforma en una angustia que luego se vuelve un hábito de tenerle miedo a ciertas cosas. En una segunda fase, para él, se van constituyendo todos los medios de defensa psicológicos destinados a impedir un contacto con este peligro que queda como un hecho exterior. Más adelante van a ir entendiendo mejor estas palabras. Entonces, el miedo a una experiencia desagradable va a incluir sentimientos de temor, malestar, preocupación, angustia y ansiedad, acompañadas de una inestabilidad física muy intensa. O sea que cuando usted tiene un ataque de miedo, una fobia, usted se va a enfermar en ese momento, no solo psicológicamente del miedo que le da, sino que va a acompañar cierta inestabilidad física, como que se le va a acelerar el pulso cardíaco o le va a fallar la respiración. O sea, cuando ya tiene un miedo así de intenso. Pero hay que definir bien qué es fobia y qué es miedo, porque básicamente son lo mismo, lo que lo diferencia es la intensidad. La fobia no guarda relación con el objeto que lo produce, o sea, no tiene lógica que alguien tenga miedo por algo, pero
es más intenso que el miedo normal. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, dentro de las repercusiones, ¿va? Tenemos la ansiedad. Algo que tienen en común la fobia y el miedo es que las dos te llevan a un síntoma de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Un estado mental en el que existe una gran inquietud, una intensa excitación cardíaca y una extrema inseguridad. Un ataque de ansiedad le puede pegar a cualquiera, joven. O sea, un ataque de ansiedad, una situación que usted no la pueda controlar, una noticia fuerte, ¿verdad? Como de que ha fallecido en un accidente algún familiar o algo por el estilo. Le puede pegar un ataque de ansiedad que usted no se puede controlar. Necesita que alguien le ayude. ¿Okay? Pero la ansiedad fóbica se distingue de otras formas de ansiedad porque ocurre solo en la presencia de un objeto o de una situación. ¿Okay? Hasta el punto que, miren, lo lleva al extremo. Hay gente que del miedo empieza a sudar excesivamente, a vomitar, incluso se hacen pipí. El pulso cardíaco se les acelera del miedo. Entonces, una crisis de angustia se va a caracterizar porque aparecen síntomas de aprensión, un miedo pavoroso o terror acompañados habitualmente de una sensación de muerte inminente. En una crisis de angustia, la persona siente que ya se muere. ¿Okay? Entonces, esa aparición temporal y aislada de miedo con malestar inicia de forma brusca y le va a durar aproximadamente 10 minutos de una crisis de angustia. ¿Okay? La mayor parte de la gente siente que se va a morir con esa crisis de angustia, porque hasta siente sofoco en el corazón, en el pecho, siente que ya no respira, pero es temporal. ¿Okay? Estamos diferenciando. La fobia es una limitación, ya que el individuo no puede desenvolverse adecuadamente en el medio, lo que a menudo impide su libertad. Por ejemplo, hay personas que tienen fobia a los vuelos en avión. ¿Okay? Y esto lo limita a que no pueda viajar a larga distancia, o que viaje de otra manera donde va a llegar, donde le va a costar más el viaje. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene fobia a subirse a un avión y nadie lo va a hacer que se suba a un avión por la fobia que tiene. Entonces esa es una limitante. Imaginen que sea un empresario que tiene que hacer viajes de negocios y tiene fobia a andar en avión. Eso le va a limitar tremendamente, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de cómo le impide su libertad alguna fobia. Por ejemplo, hay gente que tiene fobia a estar en lugares concurridos, así donde hay un grupo de gente, por ejemplo, un estadio, donde hay un partido de fútbol. Hay personas que no pueden poner un pie en un estadio lleno porque les empieza un ataque de miedo. ¿Okay? Entonces, esas personas están limitados, no pueden ver un partido en vivo, tienen que verlo por televisión. Y así hay mucha gente que tiene ese tipo de fobias. Ahora, los psicólogos para entender las fobias las han categorizado, o sea que las han subdividido en diferentes tipos. Las más frecuentes son la agorafobia, la fobia social y las fobias específicas, que nosotros las vamos a ver detenidamente. En cuanto a la agorafobia, es una ansiedad o comportamiento para evitar lugares o situaciones donde escapar resulte difícil o no pueda pedir ayuda en situaciones de ansiedad. Principalmente la gente esta que sufre de agorafobia tiene miedo a estar en lugares así como lugares donde hay una multitud de personas o lugares donde hay una gran cantidad de vehículos, un estacionamiento enorme, donde la persona siente que se pierde, ¿verdad? Entonces estas personas que sufren agorafobia temen a ese tipo de espacios. Ellos son lo opuesto a los que sufren la claustrofobia, porque la claustrofobia son las personas que no pueden estar en un espacio reducido porque sienten que se asfixian, no pueden estar encerrados en un vehículo o en un cuarto chiquito, les pega ataque de ansiedad. Entonces estas personas son lo opuesto, no pueden estar en un lugar abierto, amplio, porque sienten que le va a pasar algo. ¿Okay? Entonces es como la fobia opuesta de la claustrofobia, se llama agorafobia. Y es de las más comunes.
60% de la gente lo tiene. Y el temor principal reside en dejar la seguridad y el desguardo del hogar. Deriva de un temor a las crisis de angustia. Esta gente es sumamente de las que le gusta pasar encerrado en su casa porque tienen miedo a salir, aunque no lo digan. Ahorita con la pandemia pues se entiende, ¿verdad? Que no hay que andar excesivamente fuera de la casa, pero estas personas tienen ese miedo a salir de la casa aun que no hubiera una pandemia. La fobia social. Aquí en la fobia social vamos a encontrar dos tipos. Una fobia social con ansiedad de ejecución y una fobia social limitada. Se va a caracterizar por un miedo persistente acusado a situaciones sociales o actuaciones en público por temor a que resulten embarazosas. Por ejemplo, hay gente que tiene fobia a comer en público, a comer en un restaurante, prefiere llevarse la comida, le da pena comer delante de la gente. Es una fobia, para cualquiera va a decir eso es algo tonto, pero la verdad que mucha gente lo sufre. ¿Sí? Bastante gente lo sufre. Usted puede decir, esa es una fobia que no tiene sentido. No, pero hay mucha gente que no se atreve a hablar en público porque le da pena, le da vergüenza y le da crisis de ansiedad. No es que solo es porque se siente inseguro, no es que le pega una sudorazón y le pega un nerviosismo que no puede controlar. Ahora, la fobia social limitada esta va a implicar en la situación de interacción hacia una situación específica. Por ejemplo, cuando se está presente frente a una autoridad, hay gente que tiene fobia. ¿Sí? Es más frecuente en los adolescentes, esta fobia social limitada. No hay que confundirla con la timidez, porque la timidez es un rasgo de la personalidad donde la persona realmente no le gusta llamar la atención, prefiere pasar desapercibido, es más callado, y eso es normal, no significa que esté enfermito. ¿Okay? Lo que no es normal es que una persona sienta miedo al maestro, por ejemplo. Que le tenga miedo a un profesor. Eso no es normal porque el profesor no debe tenerle miedo. Debe tenerle respeto, pero no miedo. También otra característica de esta fobia social limitada es que inhiben todo tipo de eventos sociales. La gente que tiene este problema de fobia nunca se relaciona con otras personas. Pasa desapercibida. Es como ustedes ahorita que tienen fobia a encender la cámara. Y miro que nadie la tiene encendida. Puede ser porque se acaban de levantar. Bueno. Ahora, se ve notariamente la baja autoestima y el complejo de inferioridad cuando la gente tiene este tipo de fobias sociales. ¿Por qué? Porque quizá hay gente que ha venido sufriendo alguna especie de bullying o de discriminación por sus rasgos físicos, por algunas cuestiones que son muy propias de él, y entonces lo ha acomplejado, lo ha hecho que su autoestima se venga abajo. Y lamentablemente jóvenes, muchos adolescentes sufren de esto, de baja autoestima, que es un tema que viene para la otra clase, para la próxima. Vamos a hablar de la baja autoestima. Pero algunas fobias están relacionadas con esto. Por eso hay gente que las padece y nadie les puede ayudar porque se desconoce el problema. Ahora con las fobias específicas. La mayor parte de las fobias entran en esta categoría. Son menos perturbadoras que la agorafobia o la fobia social. Y la mayoría se desarrollan desde la infancia. Algunas como la tanatofobia, que es un miedo a la enfermedad o lesión, se desarrollan a mediana edad. Esta de la tanatofobia me recuerda también a una fobia que hay de la gente que se vuelve exageradamente meticulosa o así como desconfiada de todo, de que se va a enfermar. Entonces siempre anda pendiente de que ya está enferma, de que se siente mal. Y entonces son personas que no pasan felices porque andan preocupados demasiado de enfermarse. ¿Okay? Este tipo de personas también sufren una fobia específica. Se le llaman hipocondriacos. Los hipocondriacos siempre andan enfermos y siempre se andan quejando de alguna enfermedad, aunque no tengan nada. ¿Okay? Y tienen miedo a enfermarse y tienen miedo a contagiarse excesivamente. O sea, por ejemplo, ahorita que es una situación diferente, atípica por lo de la pandemia, sí tenemos que tener miedo porque es una realidad. Pero estas personas, aún sin pandemia,
pasan demasiado estresadas por contagiarse de diferentes enfermedades. Entonces, son fobias específicas. Aquí vamos a ver los ejemplos. La claustrofobia, que era la que les mencionaba anteriormente, es un miedo intenso a lugares extraños. Entre un 2 y un 5% de la población en general sufre claustrofobia. Y pueden ver las imágenes ustedes, que por ejemplo una persona que le van a hacer una tomografía en el hospital, le van a hacer un estudio, cuando lo meten en esa cápsula de cobalto, que ahí se llama, les pega una ansiedad bárbara, le tienen miedo, un pavor a esa situación. Claro, es una fobia. La fobia de impulsos. Esta se produce cuando se teme realizar un acto peligroso. Y aquí le vamos a subdividir en comunes y ocasionales. ¿Ok? Por ejemplo, en las comunes hay gente que tiene fobias a situaciones, por ejemplo, a electrocutarse. O sea, es normal tenerle miedo a la electricidad porque es mortal, ¿verdad? Pero hay gente que medio pega con algo, con una tela rosa, con algo que le ocasiona estática y se pone delicado. No necesariamente un choque eléctrico, sino simplemente la estática, de que toque algo de metal. O gente que tiene miedo excesivo, por ejemplo, a subirse a un vehículo y que ese vehículo vaya un poco rápido, pero miedo excesivo, no miedo normal. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, jóvenes? No es nada difícil, simplemente van a leer todo este material que les he estado explicando y de ahí van a sacar un esquema con los diferentes tipos y subtipos de fobia. Ustedes lo van a esquematizar para que entienda más fácil. De hecho, ese esquema le va a servir para estudiar para el examen. Entonces, si tienen alguna pregunta, háganla. Ahorita voy a activar el micrófono, permítanme. Si tienen alguna pregunta de la clase, el tema de la fobia, pueden